Amigos, bienvenidos al Puente de Construye, la edición correspondiente al mes de septiembre, y tenemos hoy un tema de verdad muy interesante. Vamos a estar hablando de renovación urbana, de sustentabilidad y turismo, cómo la renovación urbana se ve de una u otra manera impactando en las ciudades, en los lugares donde se realiza, y cómo esta puede traer desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo en general para ese lugar. De eso y más vamos a estar hablando los siguientes minutos, y para eso tenemos hoy invitados excepcionales, los mejores, los indicados, los ideales para hablar del tema. Me voy a permitir presentar a cada uno de ellos. Lo voy a hacer con una brevísima reseña de sus currículums, ya que los tres tienen amplia experiencia y han estado desarrollándose en el ámbito laboral en distintas trincheras a lo largo de su carrera. Pero bueno, como el tiempo es reducido, también de manera reducida haremos esta presentación. Quiero dar la bienvenida en primera instancia al doctor Martín Andrade. Jesús Martín Andrade Muñoz nació en Aguascalientes el 4 de marzo de 1952. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en diseño urbano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y en el 2002 residió en España en busca de actualización para el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Impartió un seminario de arquitectura mexicana en la Embajada de México. Nuevamente en la UNAM cursó el doctorado en arquitectura. En paralelo se ha especializado en el estudio de la cultura y las artes como pocos, habiendo cursado diferentes diplomados, todo un experto en el ámbito de la arquitectura y aspectos culturales, el doctor Martín Andrade. Doctor, bienvenido, un gusto de verdad el que pueda acompañarnos. Muchas gracias, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Con nosotros también el doctor Rodrigo Franco. El doctor estudió la licenciatura en urbanismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y posteriormente egresó con mención honorífica de la maestría en diseño urbano como parte de la generación 95-97, también en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Obtuvo el doctorado en Ciudad, Territorio y Patrimonio de la Universidad de Valladolid, España, con mención cum laude. En el Ayuntamiento de Aguascalientes fue director de Desarrollo Urbano y Ecología y director de Planeación Urbana. En su actividad docente ha sido profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1987 en las carreras de Urbanismo y Arquitectura. Sus investigaciones han dado pie a la publicación de libros y la generación de varios artículos. Doctor Rodrigo Franco, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío. Buenas tardes. Y también nos acompaña José Juan Sánchez Barba. Él es originario de Aguascalientes, quien cuenta con una maestría en Gobierno y Administración Pública. Ha desempeñado diversos cargos públicos, ha sido asesor en el Congreso de la Unión, fue responsable del programa México Emprende en la Secretaría de Economía a nivel federal, fue coordinador de enlace legislativo en el Senado de la República, jefe del Departamento de Archivo General Municipal de Aguascalientes y coordinador de información en la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado. Hoy encabeza los trabajos que desde el municipio de Aguascalientes se hacen para el desarrollo económico y la promoción turística. Un gusto que pueda estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, un saludo a todos. Muchísimas gracias, y bueno, como lo habíamos platicado fuera del aire, hoy vamos a plantear una serie de temas y le explico la dinámica también a la gente que nos sigue, y sobre esos temas estaremos escuchando la opinión de nuestros especialistas. El primer tema que me gustaría poner sobre la mesa, y me gustaría arrancar con la opinión del doctor Martín Andrade, es ¿qué debemos entender por renovación urbana, doctor? Cuando se escucha ese término, ¿en qué debemos pensar? Bueno, generalmente, casi siempre que se accede a un proceso de renovación, pues tenemos que ver siempre antecedentes, y estos aspectos de renovación urbana tienen que ver con las condiciones en las que se encuentran tanto la ciudad como los edificios que la constituyen.
En ese aspecto, la renovación urbana nos lleva a hacer un plan, un desarrollo en el cual podemos mejorar las condiciones de habitabilidad que tenemos los habitantes de ese lugar. La renovación urbana es una tarea universal, no solamente en los países desarrollados. La renovación se ha hecho y se ha llevado a cabo históricamente desde siempre, y esa es una tarea permanente que tanto los gobiernos municipales como estatales y federales tienen tarea de estar desarrollando, sin excluir desde luego a la iniciativa privada. Doctor Rodrigo Franco, cuando se habla de renovación urbana, ¿qué es lo más importante? ¿En qué debemos centrarnos o cómo debe hacerse este trabajo? Sí, bueno, nomás quisiera comentar que hay diferente terminología, ¿no? Está renovación, restauración, rehabilitación, regeneración, etcétera, ¿no? El término más amplio es la regeneración, que incluye aspectos económicos, políticos, sociales, etcétera, para renovar un espacio público. Cuando hablamos ya de la renovación, es un término no tan abarcante como la regeneración. Entonces, la renovación es, pues, mejorar un espacio de la ciudad que está deteriorado. Y como bien dijo el doctor Martín Andrade, requiere una metodología de trabajo. Entonces, un diagnóstico, un pronóstico, unas estrategias y unos proyectos de diseño urbano o arquitectónico. Pero sí quisiera que quede más claro que la regeneración es el término más amplio y es el término que puede rehabilitar mejor un espacio urbano. Gracias. ¿Qué tanta regeneración se ha hecho? La pregunta es para José Juan Sánchez. Desde su óptica, ¿qué tanta regeneración, hablando de este concepto que dice el doctor Franco y coincide con él, el doctor Andrade, que es un aspecto más amplio, hablando de regeneración urbana, ¿qué tanto se ha hecho en Aguascalientes desde su óptica y cómo ha logrado esta impactar para el desarrollo económico y el turismo en la ciudad? Ok, bueno, comentarles que parte de las estrategias que ha implementado el municipio de Aguascalientes, comandado por la alcaldesa Tere Jiménez, ha sido un proyecto transversal con diferentes secretarías. Estamos hablando que en primera instancia obras públicas, servicios públicos, propio desarrollo urbano, la Secretaría de Cultura y, por supuesto, la injerencia de la Secretaría de Economía y Turismo. Este proyecto ya lleva varios años, en primera instancia remodelando los barrios de Aguascalientes, poniéndolos más bonitos, readecuándolos justamente para poder generar acciones que vayan encaminadas a detonar económicamente el barrio y, por supuesto, darlo a conocer como un lugar turístico para los mismos habitantes del municipio, o igual también para los visitantes. Aquí en Aguascalientes Capital no somos pueblo mágico, pero sí tenemos nosotros nuestros barrios mágicos. Quiero mencionar que en particular estos trabajos se han venido desarrollando en el barrio de Guadalupe, el barrio de San Marcos, el Encino, el barrio de La Estación, La Purísima y el barrio de la Salud, que justamente el fin de semana pasado inauguramos el Corazón de México, que es una escultura del Corazón de México, que está justamente en el centro de la plaza del barrio de la Salud. También estamos remodelando las fachadas de la plaza que está junto a la Iglesia de la Salud, donde estamos pidiendo apoyo de diferentes niños, principalmente del barrio, para pintar mosaicos de 10x10, que son mosaicos de calavera, sobre temas como el Corazón de México, el orgullo de ser hidrocálidos, el orgullo de vivir en Aguascalientes. A la fecha les puedo decir que llevamos más de 10,000 mosaicos ya colocados en las fachadas del barrio de la Salud. Esto generando una atracción para los habitantes de Aguascalientes, en donde están yendo ya al barrio a conocerlo. También estamos activando la economía del sector, haciendo un levantamiento de los diferentes negocios que existen en la salud,
invitándolos a la plaza del barrio de la Salud para poder hacer actividades y se reactive la economía en ese sector. Aunado a esto, hemos estado desarrollando diferentes estrategias. El año pasado ya prácticamente teníamos diferentes actividades masivas para dar a conocer estos barrios, tener, sobre todo los fines de semana, actividades permanentes, culturales, artísticas y económicas. Y ahora por la pandemia, pues justamente lo estamos haciendo de manera gradual, de acuerdo al semáforo del sector salud nos lo permita. Ya estamos en condiciones justamente de poder activar estos barrios de manera paulatina para que sean un punto de atracción de los ciudadanos y de los visitantes al estado. Este programa que nos platicaba de los barrios mágicos, ¿qué resultados ha estado dando o cómo han podido evaluar estos resultados? Justamente ahora que estuvimos en semáforo verde y que pudimos empezar a hacer las actividades de promoción, sobre todo para que los ciudadanos puedan acudir a estos barrios. El año pasado que iniciamos en enero, febrero, tuvimos diferentes festivales, puedo comentar que con gran éxito, como es el barrio de Guadalupe, donde acudieron cerca de 8,000 personas para consumir los productos de los vecinos que estaban en esa zona y dar diferentes recorridos. Ahora en esta ocasión, por la cuestión de la pandemia, ha sido gradual, es muy limitado, sobre todo por cuestión de que el sector salud nos lo maneje, pero aunado a esto también está un proyecto que va de la mano, que es justamente las rutas que estamos diseñando para hacer un proyecto integral del turismo, como les puedo mencionar, la ruta Refugio Reyes, donde damos a conocer las diferentes fincas que fueron construidas por este gran personaje hidrocálido, y la ruta del imperdible, que son varias rutas que van a visitar la Casa Terán, la Avenida Francisco Madero, Jardín San Marcos, la ruta taurina, la ruta religiosa, que es una ruta que podemos dar a conocer la arquitectura de las diferentes iglesias, como la iglesia del Templo de Guadalupe, donde, aunado a la reactivación de los barrios, generamos esta ruta para dar a conocer a los visitantes, explicándoles la arquitectura de estas iglesias, que ha sido muy interesante la respuesta por parte de los turistas, que ha gustado mucho justamente la explicación de cómo se construyó, características propias de la arquitectura de estos edificios, el Templo de San Diego, el Templo de San José, el Templo de San Antonio, la Purísima, etcétera. Y bueno, la respuesta ha sido muy positiva porque nosotros en Aguascalientes tenemos diferentes lugares que visitar, pero una de las características propias del municipio pues es sus barrios, justamente de la zona de Aguascalientes. Hemos querido rescatar los barrios manteniendo, digamos, la infraestructura que se creó, remodelándola, pero dándole ese toque especial que tiene de que nos caracteriza a los hidrocálidos, que sentimos ese orgullo de ir a nuestro barrio. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de la sociedad, y la respuesta nosotros la medimos justamente con la cantidad de personas que van cuando tenemos un evento en particular en un barrio. Es ahí cuando nos damos cuenta del éxito de cada una de las promociones de estos eventos. Perfecto, de acuerdo. Doctor Rodrigo Franco, ¿cómo considera usted que impacta para la promoción de un lugar, para su desarrollo social, económico, político, incluso lo comentaba usted hace un momento, este tipo de acciones de renovación o de regeneración urbana? Bueno, son muy importantes en la ciudad. Se deberían de hacer, de hecho, en varias partes, ¿no? Sectorizar la ciudad y hacer programas parciales. En esos programas parciales, bueno, ya entraría la regeneración o la renovación o cualquier
aspecto que tengamos que manejar. Pero esto lo tenemos que ver como un proyecto integral. O sea, en que me refiero a un proyecto integral es, bueno, los especialistas que realizan este tipo de estudios en los cuales se tiene que ver la potencialidad del área. O sea, si es el centro histórico, o si es un barrio, o si es un área alejada de la ciudad, o si es un asentamiento irregular, o se pueden hacer proyectos de regeneración en cualquier área de la ciudad, sobre todo que esté deteriorada. Y entonces, una vez viendo la potencialidad del área, se propone un concepto de lo que se quiere lograr de ese espacio. ¿Qué se pretende? Este puede ser un concepto en los 5 niveles, o sea, sustentable, urbano, económico, social, cultural. O sea, tiene que abarcar todo el proyecto integral. Y todo eso reflejado, claro, en aspectos de diseño arquitectónico y urbano, para que se amarre todo el proyecto en sí. En donde se debe de tomar en cuenta, pues, los usos del suelo también, o sea, qué ponemos, qué regeneramos, qué arreglamos en los usos del suelo, en lo del equipamiento urbano, en la movilidad, que es muy importante. O sea, es un proyecto integral, la movilidad universal. De acuerdo. Evitando lo que ahorita está, el vehículo primero, no, tratar de revertir eso en esas zonas que estamos tratando de regenerar, mayores áreas verdes, etcétera. Pero todo eso surge de un diagnóstico, de un pronóstico, de unas estrategias. Entonces, ahorita estoy diciendo algunas estrategias, pero cada zona en específico tendrá sus propios objetivos, metas y sus propios proyectos muy específicos de diseño y posteriormente, bueno, pues difundirlo a la sociedad. Yo creo que son muy importantes, creo que hacen falta muchos de estos proyectos en la ciudad. Y pongo un ejemplo, los ríos, arroyos, el Molino, la Hacienda, San Francisco, ahí se podrían hacer proyectos de regeneración muy, muy interesantes que podrían servir como grandes áreas verdes o corredores verdes muy importantes. Es un ejemplo, ¿no? Hay diferentes tipos de proyectos de regeneración que pueden hacerse en la ciudad. ¿Cuál sería, doctor Andrade, un buen ejemplo de una ciudad a nivel mundial que está trabajando bien este tema? Usted ha viajado mucho por el mundo, conoce muchos lugares. ¿Cuál considera un buen ejemplo de renovación urbana? Bueno, más que un buen ejemplo, yo quisiera relatar un caso que me parece emblemático y que nos podría aclarar algunas cosas. Recuerdo que cuando tuve oportunidad de ir a Croacia, en Croacia estaba en un proceso de ser admitida a la Comunidad Económica Europea. Croacia era un país muy limitado económicamente y nosotros les decíamos que cuál era el problema por el cual no los admitían a la Comunidad Económica Europea. Y entonces decían, el problema no es económico, el problema económico, ellos nos prestan recursos para desarrollarnos. Dice, el problema es un problema muy sencillo que soslayamos y es la imagen urbana. La imagen urbana es por lo que no nos admiten en la Comunidad Económica Europea. Y en 2 casos específicos, porque es casi dificilísimo, casi imposible resolverlos. Uno es controlar los anuncios y controlar los cables de la luz. Dice, todo lo demás lo podemos hacer, gastar en regeneraciones y remodelaciones y restauraciones de todo tipo. Hay dinero internacional que apoya, sobre todo en la Comunidad Económica Europea, que apoya eso. Dice, lo otro es muy barato, lo otro es decisión política únicamente, y es un problema muy serio por los intereses creados en la ciudad. Es un problema muy complejo. Quitar cables, yo me fijo, la Plaza de Armas que se hizo el esfuerzo por el propio gobierno municipal de limpiar y poner unas lámparas maravillosas, muy bonitas en toda la avenida Madero, ya hay cables que atraviesan para poderle otorgarle energía eléctrica al que vende revistas en la esquina. Y esas pequeñeces empiezan a contaminar, después ya no son cables, ya es el de Telecable, al rato es el de Tele no sé qué, y el de no sé cuál, y el de no sé cuál, y el de no sé cuál. Y entonces las marañas de cables, yo pienso que nos han enfermado, nos han hecho una visión donde andamos buscando muchas cuestiones de ornato, pero olvidando lo sustantivo. Yo siempre he estado luchando con esta circunstancia de la imagen urbana, porque me parece que si nosotros traemos la fotografía de un ser querido en nuestra cartera
y si alguien nos la raya, nos va a molestar mucho, pero si el cielo de la ciudad ha estado rayado, no de Aguascalientes, del mundo, no es una cuestión privativa de Aguascalientes, pero sí una acción que se podría comenzar. Es precisamente el cielo rayado que tenemos, y ya nos enfermamos porque ya ni lo vemos, ya nos acostumbramos a él, y lamentablemente eso no le luce los esfuerzos del municipio, que son muchos y que felicito sinceramente, pero no le van a lucir la remodelación de fachadas, no le va a lucir todos los esfuerzos de ornato y de mejora que se está haciendo, la misma enfermedad visual en la ciudad. Los letreros cada vez más agresivos, los anuncios cada vez más. Hay un principio básico, fundamental en la modernidad, que es el principio de lo que dio la idea de modernidad, que es y dio producto a toda una corriente que se llama minimalismo. Y el minimalismo tiene una frase: quítate, no te pongas, quítale cosas, no te pongas, y eso sale más barato. Vivimos una época en donde las buenas ideas no es ponerle más cosas, sino es quitarle las cosas. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando de tanta cosa, y lo hacemos hasta en nuestra vida personal. Donde vemos un papel tirado, tiramos otro. Bueno, la ciudad goza de una saludable limpieza urbana, que hay que felicitar al municipio por ello. También los esfuerzos que está haciendo en materia de iluminación, pero esas circunstancias no le van a lucir ni le van a ser suficientes si se sigue teniendo esta enfermedad visual que da y produce problemas mayores, que no solamente es lo bonito o lo feo de una ciudad, enferma la sociedad. Y al enfermar la sociedad tenemos inseguridad, tenemos una serie de agresiones sociales y de una serie de circunstancias que no sabemos por qué. No solamente es eso, y es que esta agresión urbana nos va a estar constituyendo un problema muy serio. Yo invitaría a las autoridades a que reflexionen un poquito en esta circunstancia. Desde luego son muy eficientes y hábiles políticamente. Creo que ellos podrían lograr maravillas limpiando cosas, empezando con lo mínimo. Si ustedes ven cualquier programa de televisión, no se necesita viajar. Con solo ver un programa de televisión donde se ve cualquier pueblito pequeñísimo europeo, no hay cables ni hay anuncios. Todo lo demás viene por antonomasia. No hay cables ni hay anuncios. El restaurar, el remodelar, el repintar, el todo es muy bueno. Tampoco hay que exagerar luego con anuncios de oro donde están las gorditas tales con unas letras doradas carísimas, que eso es pues de dar risa. Eso no es remodelar urbanamente. Eso es una situación que no resuelve el problema. El problema mayor lo tenemos diariamente en cualquier calle de la ciudad. En cualquier calle de la ciudad, inclusive las remodeladas, a las restauradas, las regeneradas, están ya cada vez invadidas por esta contaminación visual, que es verdaderamente muy delicada y muy grave. Yo invitaría a que se reflexionara en eso. Esto no es nuevo ni lo estoy diciendo ahora. Desde hace 35 años a un candidato a la presidencia de la República se lo dije con toda claridad, y es un problema que venimos arrastrando de hace muchísimos años, y creo que no se ha resuelto, se ha hecho muy poco al respecto. En ese sentido, la pregunta sería para los tres: ¿qué tan lejos o qué tan cerca está Aguascalientes de poder resolver esos problemas que se han venido comentando en los últimos minutos y que vemos todos? Hay en estos trabajos siempre buenos resultados. Ya nos comentaba José Juan lo que está haciendo el municipio y los resultados que se han obtenido. En ese aspecto, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está Aguascalientes de obtener una regeneración o renovación urbana que sea ideal y que pueda significarse en beneficios? Arrancaría precisamente con José Juan y su respuesta. Bueno, poniendo mucha atención a los comentarios que decía el doctor Andrade, comentar que ciertamente hay muchas áreas de oportunidad. El municipio de Aguascalientes ha estado trabajando, como lo comentaba, de manera transversal
sin duda es un tema que importa. Lo que compete justamente a mi área de economía y turismo, quiero comentarles que una parte del edificio de la presidencia municipal, que es justamente en la esquina que está en Colón y Juan de Montoro, la acabamos de rehabilitar y para ponerla como centro de atención al turismo. En el municipio de Aguascalientes no teníamos un centro de atención a los turistas. Esta parte del edificio la rescatamos, incluso los invito cordialmente para que en una visita que los pueda acompañar podamos ir a conocer. Rescatamos las paredes, los vestigios del matacán que se tenía en esa finca que, según los datos, nos marcan que desde 1700 la familia Rincón Gallardo donó el terreno para construir ahí la Casa Real y en algún momento fue la cárcel de varones y varias cuestiones. Rescatamos el matacán para que cuente su propia historia. Es un matacán muy bonito que a simple vista lo dejamos expuesto y es parte de la historia que contamos al momento de que visitan las oficinas del turismo. Y estas oficinas tienen un rol muy importante, ser justamente el punto de encuentro de todos los turistas, los visitantes, y poderlos invitar a estas rutas, a estos barrios que ya tienen varios años trabajándose por parte de obras públicas, servicios públicos, para mantenerlos lo más originales posibles, reestructurando los barrios, pero generando las condiciones necesarias como municipio para que estos lugares puedan conocerse como un lugar para visitar. Tenemos ese gran reto en el municipio de Aguascalientes. Platicando con unas personas de aquí del municipio decían, ¿pero qué visitamos en Aguascalientes? ¿Qué podemos ver? No hay nada. No somos playa, no somos un lugar turístico. Yo les decía, sí hay muchas cosas que conocer. Simplemente todas las fincas de Refugio Reyes, que están hermosas y que tenemos gente que nos las pueden explicar a detalle. Y platicando de todas estas rutas que hay, pues es como, por eso surgió la necesidad de crear este centro de turismo para dar a conocer estas rutas, estas iglesias, para explicarlas, para dar a conocer estas fincas y decirles que tenemos mucho que visitar, solamente hace falta más imaginación, más creatividad, no quedarnos con los brazos cruzados y generar estas acciones en conjunto para rescatar los lugares que tenemos que dar a conocer y presumir que son de Aguascalientes. De acuerdo, perfecto. Doctor Rodrigo Franco, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está Aguascalientes y qué considera usted debe hacerse para obtener una renovación urbana exitosa que tenga un impacto social, económico y turístico positivo? Muchas gracias. Sí, bueno, ahorita estaba reflexionando en esa pregunta y creo que algo prioritario es, primero, detectar cuáles son las áreas de regeneración que son factibles en la ciudad de Aguascalientes. O sea, ¿qué podemos regenerar? Hay diferentes proyectos de regeneración, como comentaba, de barrios, como decía el doctor Martín Andrade, de centros históricos, de ríos, arroyos, etcétera, de barrios, de colonias marginadas. Pero una vez detectados estos áreas de regeneración, yo creo que lo que hace falta son hacer proyectos, pero bien sustentados. O sea, proyectos muy bien sustentados en los cuales se tenga toda la metodología del diseño para poder evaluar todo. O sea, no nomás es todo, es desde el concepto, la idea, es las realidades, las banquetas, el mobiliario, la imagen urbana, como decía el doctor Martín, es todo integral, no es ver la ciudad de manera parcial, o sea, no es nada más hacer fachadismo, no es integral, es todo, si no, no va a funcionar. Y otra cosa que yo veo, bueno, una vez detectado eso, por ejemplo, el arroyo La Hacienda, se arregló una parte del arroyo La Hacienda, de la Independencia a Zaragoza, se arregló algo ese arroyo, qué lástima que no se pusieron otras áreas de bicicleta, etcétera, pero bueno, se arregló algo el arroyo, pero está muy contaminado, entonces no es un proyecto integral, huele muy feo, la gente que va a caminar, pues sí vas, caminas, etcétera, pero no es un proyecto integral
porque no arreglaste todos los aspectos que deben de tomarse en cuenta en ese proyecto que se realizó. O sea, falta verlo de manera integral. Tú arreglas eso, pero si no arreglas lo de la contaminación, pues no va a funcionar. La gente va a dejar de ir porque huele muy feo, ¿sí? Claro. Se ven las aguas verdes, grises, etcétera, ¿no? Entonces, debe ser un proyecto integral. Y aparte, bueno, una vez que se tiene todo esto y se hacen los proyectos de regeneración, yo creo que algo muy importante es su evaluación. ¿Qué ha pasado con los proyectos que hemos regenerado? La Alameda, etcétera, otros proyectos que se han hecho en el centro histórico, bueno, se han hecho varios. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa la gente de esas remodelaciones? Todo eso nos sirve para ver qué podemos volver a repetir o qué no volver a hacer. ¿Qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó en esos proyectos de regeneración? Falta evaluar lo que hacemos. Si no se evalúa, no podemos ir avanzando. Entonces, todo lo que se va regenerando, pues ver qué pasó, qué no pasó y ver de qué manera se pueden mejorar esos proyectos. Porque a veces los proyectos, si no se generan bien, como comentaba, pueden salir contraproducentes. Esto ha pasado en varias partes del mundo, ¿no? Que se hacen ese tipo de proyectos y, al contrario, en vez de ayudar, perjudican, ¿no? No son viables. En una zona que se iba, mejor ya se deja de ir. Se pierde el concepto que tenía, se pierde la idea que se tenía original de ese espacio. Entonces sí creo que para que funcionen tiene que tener todo el proceso metodológico de un proyecto que lleva todos los pasos, toda la integración. Y una vez eso, bueno, ponerlo en la práctica y después ver su evaluación. Y digo, hay muchos proyectos de regeneración que se pueden hacer en la ciudad, pero llevando esa metodología, si no se hacen proyectos integrales, no va a funcionar. Integral me refiero a todo, ¿no? Mobiliario, pisos, vegetación, parques, todo lo que debe llevar un proyecto integral. Para el doctor Martín Andrade, la pregunta sería, ¿qué tanto importa la infraestructura de la ciudad, las áreas verdes, la movilidad, aspectos gastronómicos, de recreación, que, bueno, pues también nos hablará en un momento al respecto el secretario José Juan, pero básicamente, ¿qué tanto importa el que una ciudad tenga todo esto, hablando también del tema urbano? Bueno, yo pienso que independientemente de la regeneración urbana, como acciones que ha estado desarrollando, sobre todo el municipio capital, son realmente dignas de felicitación. En ese sentido, no veo yo que tengamos graves carencias. Al contrario, me parece que se ha estado trabajando intensamente y se ha estado trabajando intensamente muy en especial en los barrios, que me parece una idea estupenda el fomentar la convivencia de los barrios. Creo que eso es una muy buena idea. Desde luego que la acción social es tan importante como la acción de infraestructura o acción urbana. Desde luego que se ha estado haciendo, como bien lo señalaba el maestro secretario, que definitivamente se ha estado haciendo de una manera compartida con otras dependencias y en ese sentido yo creo que no hay graves problemas. Lo que sí coincido plenamente es precisamente con la postura del doctor Rodrigo Franco, en el cual definitivamente si es parte de un proyecto integral, las cosas rendirán frutos. Miren, la situación es natural que tendamos a hablar de nuestra propia profesión y nuestra propia formación. Mi tesis doctoral habla precisamente de arquitectura y poder público, y esta tesis doctoral habla precisamente que aquellos gobernantes que han invertido más y mejor en las acciones de obra pública, llamando obra pública a todo lo que tenga que ver no solamente con la construcción, sino con las acciones también que benefician a la sociedad, son aquellos que mejor los ha calificado la historia. Y en ese sentido, pues creo que si nuestros gobernantes tuvieran esa visión, esa óptica, a ver cómo los van a ver en el futuro, seguramente sus decisiones, sus acciones de gobierno serían mucho más fructíferas, le darían más rentabilidad. En ese aspecto, creo que la mayor parte de los gobernantes tienen en su yo interno una buena intención de querer hacer bien las cosas. No creo que exista una mente
enferma de querer dañar a los demás. Simple y sencillamente el gobernar tiene una complejidad más allá de lo que nosotros en la opinión pública podemos establecer. Sin embargo, pues yo sí creo que aquellos gobernantes que lo han hecho de una manera más profesional, más compartida, más atinada, son aquellos que la historia ha juzgado mejor. Yo justamente en la revista Construye escribía sobre el mejor edil de la historia y precisamente hablaba de que cuando Pericles se asesoró de Fidias allá hace 2500 años, pues realmente la historia lo sigue juzgando como el mejor. Y es ¿por qué? Porque estas personas tan preparadas, por ejemplo, por citar a los aquí presentes, ¿verdad? Son personas muy competentes, muy preparadas, y creo que su opinión no se necesita obligadamente contratarlas. Hay mucha gente dispuesta a colaborar por el bien de su ciudad, a participar en acciones profesionales de una manera desinteresada en lo económico o en lo político, y sin embargo si quiere colaborar, creo que sería mucho más benéfico. Sin embargo, pues a mí me parece que las cosas en ese aspecto tienen buena calificación, no podríamos quejarnos, más bien siempre todo es perfectible, todo hay que hacerlo cada vez mejor y hay que buscar mejores alternativas. Me parece que las metodologías establecidas por el maestro Rodrigo Franco son ejemplares. No hay que echarlas en saco roto. Me parece importantísimo esos hilos conductores que tanto años de experiencia, a veces docente, pues va aclarando muchas cosas y muchas ideas que a un funcionario público que tienen en ese momento la oportunidad de ejecutarlas, pues les pueden servir de apoyo, les pueden servir de respaldo para tomar decisiones. De acuerdo. Maestro José Juan, me gustaría conocer también su opinión respecto a esta importancia de infraestructura en la ciudad, la generación de áreas verdes, infraestructura referente a movilidad, áreas de recreación, zonas gastronómicas. Claro, bueno, sin duda es fundamental, es muy importante. Comentaba el doctor Andrade justamente el tema de los gobiernos, cómo califica la sociedad. Aguascalientes hoy en día, justo antes de que iniciara la pandemia, teníamos el primer lugar en crecimiento económico, y yo creo que somos de las ciudades con mejor calidad de vida por diferentes aspectos, diferentes situaciones, y esto sin duda se ha dado por un trabajo en conjunto, sociedad y gobierno, y el nivel de exigencia que tenemos de los ciudadanos, yo creo que ha sido fundamental para crecer en todas y cada una de las áreas del municipio. Creo que es importante también, como mencionaba el doctor, escuchar a la sociedad, escuchar a los expertos, como es el caso del doctor Rodrigo y el doctor Martín, que sin duda son personas que son líderes en el tema de arquitectónico, y sin duda es importante el hacer equipo. Hoy en día la sociedad quiere gobiernos más incluyentes, que sepan escuchar, y es justamente el compromiso que va a tener la próxima administración municipal que entra el 14 de octubre, en el que tiene la obligación de concretar proyectos exitosos que se han hecho en diferentes áreas del municipio, y una de ellas justamente es el tema de los barrios mágicos, el tema de turismo, que se han generado las condiciones en los últimos 4 años para poder concretar esta parte fundamental y trabajar de la mano con todas las secretarías, escuchando también a los expertos para mejorar cada uno de los aspectos de la ciudad, que sin duda es fundamental porque la misma sociedad son los que califican el trabajo que están haciendo los gobernantes, y es por eso que tenemos nosotros, que somos funcionarios públicos,
la obligación de escucharlos y sobre todo de hacer mejores cosas en beneficio para todos. De acuerdo. Prácticamente se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecerles y escuchar una última intervención de cada uno de ustedes, arrancando con el doctor Rodrigo Franco. Doctor, gracias por acompañarnos y algún tópico con el que quiera concluir. Sí, bueno, nomás comentar que se me hace muy interesante este tema de la renovación, regeneración de una ciudad. Puede traer, como se comentó, crecimiento económico, integración social, se puede dar más vida a un centro histórico, a unos barrios. Creo que son muy buenas intenciones las que tiene el municipio de lograr esa meta, ese objetivo, y creo que se puede hacer, bueno, como haciendo lo que se ha comentado, haciendo proyectos integrales, tomando en cuenta todos los rubros, y no nomás del centro histórico, sino también ver otras áreas de la ciudad que se pueden regenerar y que estas regeneraciones pueden hacer una ciudad mucho más vivible. Y aparte de proyectos de regeneración, yo creo que también pueden hacer proyectos integrales de ciertos aspectos, como por ejemplo un proyecto de espacios verdes, que bueno, eso se hizo en Washington en el siglo XIX y creó muy buenos beneficios a la ciudad. Entonces, se puede generar una integración de parques por medio de los ríos, de los parques, y eso yo creo que sería, pues, un éxito a nivel de México, yo creo que hasta mundial, si se logra hacer eso, porque cualquier ciudad como Curitiba que logra incrementar las áreas verdes es reconocida a nivel mundial. Entonces, ahorita la gente o pues la crítica mundial está muy bien puesta en las ciudades vivibles, las ciudades incluyentes. Entonces, esto pues le puede dar mucho plus a un gobierno y a una sociedad. O sea, yo creo que siguiendo por ese camino de proyectos integrales, de toda una mejora de una ciudad, de un entorno de una ciudad, creo que son muy bienvenidos. Y esperemos pues pronto ver esos proyectos ya realizados. Muchas gracias. Y gracias que así sea, doctor. Al doctor Martín, al maestro Juan Sánchez Barba, te agradezco y a ti muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Martín Andrade, escuchamos también su comentario final. Bueno, pues yo simplemente agradecer la invitación, pero también felicitar a mis compañeros, el maestro Juan José Sánchez Barba, al doctor Rodrigo Franco, con quien tenemos una larga amistad, y que estos esfuerzos que está haciendo el gobierno municipal para poder hacer una ciudad que sea pues sustentable, para poder tener un desarrollo económico completo, pues ha estado empezando a rendir frutos. Es cierto que el turismo es una tarea que se había soslayado en Aguascalientes, sobre todo en el municipio de Aguascalientes, pero todos estos esfuerzos que están haciendo me parece que van a buen puerto. Creo que tarde o temprano rendirán los frutos necesarios, y todas las acciones que se puedan hacer de regeneración urbana serán indudablemente una inversión para la ciudad. Será realmente meterle al dinero de la historia. Esto es, los mejores frutos los dará el mañana, no el presente. Si bien tenemos una ciudad, como ya lo señalaba el maestro Reyes Barba, en excelentes condiciones comparadas con otras ciudades del país, pues esto nos deberá rendir también en ser mejores ciudadanos, mejores personas y mejores seres humanos. Así es que, pues yo los felicito los esfuerzos establecidos, a mis compañeros por lo que están haciendo y a la revista Construye también. Muchísimas gracias, doctor. Y finalmente el comentario del maestro José Juan Sánchez Barba, secretario de Economía Social y Turismo en el municipio de Aguascalientes. Bueno, yo por último agradecer mucho a la revista Construye por esta invitación. También un gusto saludar y conocer al doctor Martín Andrade, al doctor Rodrigo Franco. He puesto mucha atención en sus comentarios tan acertados, sin duda. Parte fundamental del crecimiento de la ciudad tiene en gran parte también que ver con la opinión ciudadana y sobre todo de los expertos en los temas como ustedes. Aguascalientes hoy tiene un gran reto
somos de las ciudades con mejor planeación del país, y esto no ha sido, como hace rato lo comentaban, de la noche a la mañana, sino que ha sido con varios gobiernos que han hecho buen trabajo, que le han apostado a la planeación de largo plazo, y sin duda estos esfuerzos que se hicieron en la administración de Tere Jiménez, pues fueron con esa visión, programas de largo plazo que le tocará a Leonardo Montañez, el próximo alcalde de Aguascalientes, concretar y seguir incentivando este tipo de proyectos integrales para el beneficio de la sociedad, el beneficio del municipio y de todo Aguascalientes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, secretario, pero sobre todo muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado en El Puente de Construye, correspondiente al mes de septiembre. Le agradecemos el favor de su atención y nos vemos el próximo mes, seguramente aquí, en otra edición más del Puente de Construye. Gracias, hasta la próxima. Pues muchas gracias. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.